Hoy no vengo con cuentos bonitos ni con narrativas épicas infladas. Hoy vengo a decir algo que muchos piensan pero pocos se atreven a decir. El Real Madrid no tiene todas esas Champions tan limpias como te las venden. Y sí, hoy vamos a hablar claro, con hechos, con contexto y con momentos que cuando los ves bien, te hacen dudar de todo. Porque si hay algo que el madridismo no soporta, es que le revisen la historia con lupa. Vamos a empezar por la prehistoria del fútbol. Esa época donde literalmente cualquier cosa podía pasar, donde no había control, no había VAR, no había nada, y donde curiosamente el Madrid ya estaba ahí metido desde el inicio. La famosa Copa de Europa no arrancó como hoy. No, señor. Aquí no clasificaban los mejores. Aquí invitaban equipos. Sí, invitados. Como si fuera una fiesta privada. Y adivina quién siempre tenía puesto en la mesa. El Real Madrid. Y claro, después te cuentan que ganaron 5 seguidas entre el 55 y el 60 como si fuera la mayor hazaña de la historia. Pero lo que no te dicen es que ni siquiera siempre eran campeones de su liga. Claramente, como podemos ver, el Athletic y el Barcelona quedaban campeones, pero eso no pesaba. El Madrid ni cumplían el requisito básico que hoy define quién juega Champions. Entonces la pregunta es simple. ¿Cómo estás jugando la competición más importante de Europa si ni siquiera eres el mejor de tu país? Pero claro, de eso no se habla. Y mientras tanto, otros equipos fuertes ni siquiera participaban, así que no solo jugaban con ventaja desde el inicio. Pero bueno, como no hay videos de esa época, como no hay repeticiones, como no hay nada, entonces toca creer el cuento tal cual te lo venden, aunque ya desde ahí huele raro. Ahora vamos a algo más serio. Algo donde sí hay cámaras, donde sí hay pruebas, donde ya no hay excusas. Final de Champions 97-98. Real Madrid contra Juventus. Partido cerrado, tensión total, y de repente llega el gol que decide todo. Pero cuando ves la jugada bien, cuando la pausas, cuando la miras con calma, te das cuenta de algo que el madridismo no quiere aceptar. Ese gol está en fuera de lugar, clarísimo. Cuando Roberto Carlos le pega a la pelota, el jugador del Real Madrid se ve adelantadísimo. No es ni siquiera una jugada de milímetros, es evidente, se ve que el jugador está adelantado. Pero como es el Madrid, se valida, se celebra y se convierte en título. Y listo, otra Champions más al bolsillo. Ahora vámonos a la Champions 99-2000. Cuartos de final contra el Manchester United. Un partidazo, intenso, de esos que se juegan al límite, donde el Madrid termina ganando 3-2. Pero el resultado no cuenta toda la historia, porque cuando el Manchester está encima, cuando empieza a creer, cuando el partido se inclina y parece que todo puede cambiar en cualquier momento, pasa algo que curiosamente casi nadie recuerda. Últimos minutos, balón dentro del área, contacto clarísimo, el jugador cae, reclamo inmediato, penal de manual, de esos que hoy en día ni se discuten, de esos que el VAR te confirma en segundos. Y entonces viene la pregunta clave. ¿Qué pasó? Nada, absolutamente nada. El árbitro decidió mirar para otro lado, el juego siguió como si nada hubiera ocurrido, y el Madrid, obviamente, siguió su camino. Y claro, después avanzan, levantan la Champions y te venden la historia como algo épico, como una hazaña histórica. Pero ese momento cambió todo. Ese instante fue el punto de quiebre que pudo haber escrito una historia completamente diferente. Pero sigamos, porque esto no es solo un caso aislado. Esto se empieza a repetir cuando avanzamos en el tiempo. Ahora vámonos a la era moderna. Esa donde supuestamente todo es más limpio, más justo, más transparente, donde ya hay tecnología, más ojos encima y más control. Pero aún así, curiosamente, siguen apareciendo esas jugadas que siempre caen del mismo lado. Temporadas 2013 a 2014 y 2015 a 2016, 2 Champions que el madridismo defiende con uñas y dientes, pero que cuando las revisas con calma, cuando te quitas la camiseta y miras fríamente, te dejan muchas preguntas. Penales dudosos, decisiones ajustadas, jugadas que en su momento pasaron, pero que hoy, con VAR,
con repeticiones milimétricas, probablemente no habrían tenido el mismo desenlace. Y aquí no se trata de inventar nada, no es conspiración, es simplemente hacer lo que muchos no hacen, volver a ver los partidos y preguntarse algo muy básico. ¿Esto hoy se validaría igual? Porque si la respuesta es no, entonces hay algo que no encaja. Y ese es el punto que incomoda. Porque el problema nunca ha sido solo ganar. El problema es cómo ganas. ¿En qué condiciones? ¿Con qué decisiones a tu favor en los momentos más importantes? Y cuando empiezas a juntar todo. Cuando unes la época donde entraban sin mérito claro, donde eran invitados, donde otros ni siquiera participaban. Con estas etapas donde hay jugadas clave que inclinan eliminatorias, donde decisiones arbitrales aparecen en momentos exactos. Te das cuenta de que la historia del Madrid no es tan limpia como la pintan. No es decir que no han ganado, eso es evidente, pero sí es completamente válido cuestionar cuántas de esas Champions realmente resistirían el fútbol actual, cuántas aguantarían un VAR bien aplicado, cuántas no se caerían cuando las analizas sin fanatismo, sin emoción y sin relato. Porque una cosa es lo que te cuentan, y otra muy distinta es lo que realmente pasó en la cancha. Así que te dejo la pregunta clara, sin filtros, sin maquillaje. Si aplicamos el fútbol de hoy, con VAR, con revisiones constantes, con criterios modernos, ¿cuántas Champions del Real Madrid seguirían en pie? ¿Todas? ¿O solo unas pocas? Te leo en comentarios, si es que te atreves.